Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos de vuelta con ustedes para un nuevo episodio de Nosotros, el podcast que tenemos mi esposa y yo, Delicia y yo, y que trata simplemente de las relaciones en pareja, de la vida misma y por supuesto de algún que otro tema. Hoy vamos a hablar de esos días que uno recuerda exactamente dónde estaba cuando se enteró de una noticia importante. Esta semana, para millones de venezolanos, dentro y fuera del país, fue uno de esos días. Hoy queremos sentarnos aquí, estamos en la sala y vamos a hablar de estos sin gritos, sin propaganda y sin ruido en las redes. Hablarlo como se habla en casa, con preguntas, con dudas, con emoción y con la realidad frente a nosotros. Y también con cuidado, porque en redes han circulado videos y fotos que no son actuales, e incluso imágenes creadas por inteligencia artificial. En un momento como esto, eso solo confunde. A veces vemos algo en social media y de una vez pensamos, listo, esto es verdad. Pero no siempre es así. Hay contenido viejo, manipulado y directamente falso. Y cuando el momento es tan sensible, la desinformación golpea más fuerte. Sí, eso no aporta nada, ¿no? Simplemente eso, desinformación. Este episodio especial de nosotros, vamos a estar tocando algunos puntos que tienen que ver con todo esto. Viendo qué significa todo lo que ha sucedido hasta la fecha en que estamos grabando este podcast, 12 de enero de 2026. El primer bloque es para especificar qué fue lo que pasó. Vamos a lo básico, con fechas claras. Los reportes coinciden en que la captura de Nicolás Maduro ocurrió el día 3 de enero de 2026 en una operación liderada por los Estados Unidos. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y otros delitos graves. No fue un rumor, no fue un supuesto, fue un hecho confirmado. Ok, y desde ese momento lo que vimos fue un reacomodo del poder dentro de Venezuela. El gobierno calificó la captura como un secuestro y una violación de la soberanía. Y mientras tanto, las instituciones siguieron operando en medio de una transición tensa y con discursos oficiales de defensa del país. Bueno, eso es lo que hacían ellos desde su parte. Vamos a nosotros ver un poco más allá y a conocer lo que es el proceso legal que enfrentan tanto Cilia Flores como Nicolás Maduro en Estados Unidos. Maduro enfrenta cargos criminales federales. Está siendo procesado en tribunales de acá de los Estados Unidos y se evalúan responsabilidades penales por delitos que ya habían sido señalados anteriormente por el Departamento de Justicia. Esto no es solo un caso judicial, también es un caso y un movimiento básicamente político con implicaciones de tipo internacional. Porque eso no se trata de una sola persona, sino de lo que representa para el futuro de Venezuela y para muchos venezolanos. Esto mezcla esperanza con incertidumbre. Aquí, cuando llegamos a este punto, hay que hablar de eso que está ocurriendo en Venezuela, porque de lo que se habla es de una transición, pero hay transición real en Venezuela. Hay que hablar con honestidad, ¿no? Que caiga la figura como Maduro no quiere decir que haya caído el sistema. Sí, hay esperanza, pero también hay muchísimo miedo de parte de quienes están en Venezuela, ya que muchos reportes describen que se vive un ambiente extraño, menos tensión visible, pero aún con controles, con vigilancia y la gente sobre todo con muchísima cautela a la hora de hablar. Es como que si la gente estuviera esperando a ver si esto es un cambio verdadero o solo un cambio de rostro, cambio de cara, pero no necesariamente la estructura, y eso genera una sensación de pausa. Sí, todo el mundo anda así como lento, como que tratando de adaptarse y de entender lo que ha ocurrido. Y uno de los temas que uno trae pues a la mesa cuando habla de esta transición o cuando se pregunta si realmente hay una transición en Venezuela, tiene que ver con los presos políticos. Es uno de los primeros anuncios que se hizo, fue pues justamente la liberación de los presos políticos. El gobierno interino habló de un gesto de reconciliación, mientras que desde Estados Unidos, el presidente Trump dijo que era una solicitud que había hecho él y su gobierno. Pero en mi opinión esto ha sido mucha más palabra que hechos concretos y reales, porque hay cerca de 1,000 detenidos políticos y de esos apenas creo que no llegan ni a 40 los que han liberado. Primero liberaron 9 y ahora ayer o hoy liberaron, no sé, como 20, 24 o algo así. Pero no son todos definitivamente, es apenas una mínima parte. Pero organizaciones como Foro Penal y otros grupos independientes dicen que la mayoría de los casos ni siquiera han sido revisados. Hay familiares que aún esperan afuera para ver si
si la persona que ellos están esperando pues sale o no sale. Gente que no sabe ni siquiera si su familia va a salir o no, y si lo van a mover o si simplemente lo dejaron en el olvido. Eso es muy pesado, eso es una carga difícil de llevar, porque una transición real, o la que espera muchísima gente, especialmente ellos que tienen familiares detenidos desde hace muchísimo tiempo, pues cuando se anuncian los comunicados ellos obviamente esperan que eso suceda y se ponen a tomar filas, a esperar frente a los centros especialmente en el helicoide, que es el más grande y más simbólico, y es lamentable, es triste ver a toda esa gente llena de esperanza, pero al mismo tiempo llena de incertidumbre, porque no sabe si realmente el familiar va a salir, porque se anunció, lo dijo Trump, lo dijo la gente del gobierno, pero la realidad es que todavía están muchísimos tras las rejas. Y cómo jugar con la esperanza de la gente, no sé de qué partes que están tocando, digamos, el botón que impide que sea una realidad que todos estén en la calle, porque si no todos, la gran mayoría de quienes están allí están detenidos de manera injusta. Y ese hecho ya debería darles la libertad, pues el hecho de que comience un proceso de transición en Venezuela, porque si no estamos ante sencillamente parte de continuidad de lo que ya estaba establecido en Venezuela. Los presos políticos, pero también se ha estado hablando de economía, de petróleo y de sanciones. ¿Tú tienes tu barril de petróleo ya listo para recibirlo? Sí, ya lo tengo apartado, como los vinos, ya lo tengo apartado. Mira, después de la captura, Estados Unidos tomó varias medidas. Emitió unas alertas para que sus ciudadanos salieran de Venezuela. Eso fue más reciente, comenzando la semana, o finalizando, mejor dicho, la semana. También movió piezas diplomáticas en la región y dejó claro que las sanciones podrían cambiar dependiendo del rumbo político. También se tomaron decisiones sobre activos petroleros venezolanos que están en territorio estadounidense. Claro, porque el petróleo volvió a ser el todo, el centro de todo. Se habla de reactivar operaciones, atraer inversiones y hasta estabilizar ingresos. Pero en la vida real, la gente sigue resolviendo día a día. Y la gente sigue haciendo lo posible y lo imposible para poder comer y para poder resolver sus asuntos. Correcto. En muchas zonas falla actualmente el transporte, la luz y el salario no alcanza para nada. No importa cuántos acuerdos se firmen arriba, si abajo no se siente. La gente como que no lo cree. Sí, este es el caso de Venezuela, pero también a nivel internacional ha habido obviamente discusión, ha habido opiniones de mucha gente, incluso muchos venezolanos, muchos paisanos, cuando se consiguen en internet a alguien que no es venezolano hablando de lo que ocurre en Venezuela y condenando todo lo que ocurrió, diciendo que la soberanía y todo esto, allí la cosa se pone interesante porque no quieren muchos de estos escuchar a un extranjero que no conoce la realidad de Venezuela, dando su opinión, y más allá de dar su opinión es defendiendo lo indefendible, que ha sido pues este régimen que ha sometido al pueblo venezolano durante tanto tiempo. La captura de Maduro no solo sacudió Venezuela, como decía, también ha generado relaciones poco turbias entre los venezolanos y las demás personas de otros países, y países aliados del Nicolás Maduro han expresado su rechazo por todo lo que ocurrió allí el 3 de enero. Otros gobiernos, por su parte, que son más afines al pueblo de Venezuela o a la causa de la libertad de Venezuela, han mostrado su apoyo. Y esto ha abierto un debate sobre la legalidad, la soberanía y la geopolítica regional. Y yo, antes de darte la palabra, te quiero decir de esto de la soberanía, y que yo soy de los que piensa, lo he hecho público en mis redes, que la soberanía vale de poco o de nada cuando solamente sirve para proteger al tirano que somete a la gente. Esa soberanía no sirve absolutamente de nada. Si no, vaya usted y pregúntele a algunas de las personas que han recibido los impactos más directos de este llamado socialismo. Gente que ha perdido familiares en hospitales por no tener asistencia médica, personas que han sido injustamente encarcelados, personas que han tenido que romperse los pies caminando por asfalto para salir de Venezuela porque la situación económica les obligó. Sería interesante que muchos de los que apoyan y que son solidarios con el señor Maduro se detuvieran un poco a revisar la historia real, la de verdad, la de los venezolanos que están allá, para que a ver si así tienen una opinión más cercana a la realidad o a lo justo, ¿no? Y eso también influye en las relaciones con potencias como China y otros actores internacionales. Sí. Mientras tanto, eso pasa en internet, se libera otra guerra. Es la narrativa. Y la desinformación de las cosas que se dicen que no son. Fotos viejas, videos de otros años. No todo lo que ves en X, Facebook o Instagram es verdad. Sí, hay muchísima desinformación allá afuera. Y ¿recuerdas cuando estuvimos visitando a nuestros amigos el fin de semana? Fuimos a la casa de unos amigos y allí estaba un señor amigo nuestro, un gran amigo, un querido amigo que está en Venezuela, que estaba de visita aquí en Miami, y él me comentaba algunas noticias y yo le decía, hey,
Eso no es verdad. Hay que estar pendientes porque se están generando muchas noticias que no son reales, que están jugando con esa expectativa que tiene la gente. Están creando falsas esperanzas y eso no es sano en una situación como la que se está viviendo ahora en Venezuela, que es una situación delicada. Hay gente compartiendo imágenes de protestas de hace muchísimo tiempo como si fueran pues noticias recién generadas, pero no se adaptan a la realidad. Así que esté usted muy atento cada vez que se consiga con una imagen, con un video, con alguna nota de audio que hable sobre Venezuela y que, por ejemplo, hay algunas que dicen, no, que la semana próxima Bank of America, Chase Bank y todos estos entes financieros estadounidenses van a abrir puertas en Venezuela. Eso es mentira. Lo único que hasta ahora es oficial que se ha planteado es la operación de empresas estadounidenses de petróleo en Venezuela, porque Trump se reunió con los directivos de estas empresas. Eso es lo único que está planteado en este momento, es eso, porque está en juego el petróleo. Claro, lo más preciado que tiene Venezuela, ¿no? Sí, sí, es lo más preciado en cosas materiales, digo yo. Claro, por supuesto. Porque en otro nivel está la gente, claro, los venezolanos. Los principales. Sí, petróleo y petróleo y petróleo. Pero lo que más duele es pensar en esa gente, ¿no? Uh-huh. Que sigue detenida, en las familias esperando, en las que se ponen afuera, se colocan afuera esperando a ver si son liberados. Y en esa esperanza que sube y baja como una ola. Eso no es política, eso es ser humano. Sí, por eso es que nos afecta tanto. Yo estoy seguro que cada persona que tenga, como obviamente creemos que sí, empatía por las demás personas, pueda sentir frustración, pueda sentir rabia y muchas cosas al ver ese tipo de escenarios donde la gente está llena de esperanza pero también llena de incertidumbre. Desde afuera se ha vivido distinto. En Venezuela, mucha gente que está feliz por lo que ocurrió, ha tenido que guardarse esa alegría porque tiene miedo a que pueda ser arrestado, porque pueda ser atacado por los famosos colectivos estos que están en la calle, que han metido miedo a todo el mundo. Esa pregunta que se hacen muchos de ellos es la misma que nos hacemos quienes estamos fuera, que a pesar que tenemos el privilegio, en el caso nuestro que estamos viviendo en los Estados Unidos, de estar en una nación donde tú puedes expresar tus emociones, tus sentimientos políticos y todo lo demás sin ninguna consecuencia, a pesar de esa alegría, pues tenemos que entender que allá en Venezuela otro es el escenario y otra es la actitud que toma la gente, no porque no esté en acuerdo o en desacuerdo, que también es válido, sino porque hay un clima político inseguro, un clima político de incertidumbre que no te permite estar tomándote la ligereza de poder expresarte, porque puedes tener consecuencias. Pero después de todo esto uno dice, bueno, pero si la gente no puede seguir expresando, si la gente no puede expresar lo que siente en esta etapa que se está viviendo en Venezuela, pareciera que todo está igual. Uno se pregunta qué es lo que cambió y qué no cambió. Hay cosas que se sienten distintas. Hay diálogo con Estados Unidos, como no se veía antes. Hubo liberaciones puntuales, aunque muy limitadas, hay que decirlo. No han soltado a todos los presos políticos. El petróleo volvió a ser el tema central de todo esto. ¿Pero qué ha cambiado hasta ahora? Y cosas que no necesariamente cambiaron, ¿no? El miedo, la desconfianza, la fragilidad económica. La gente todavía camina con cautela. Yo te escucho decir eso y me imagino así esos escenarios cuando ves a alguien caminando sobre un campo minado que va pisando poco a poco. Así. Por ahí no, van para acá. Mucha gente anda en eso. Yo hablaba con mi madre en estos días y me decía que tenía una amiga, una señora vecina que estaba muy preocupada por lo que no sabía lo que iba a pasar y además preocupada también porque decía, yo tengo tantas cosas por dentro que quiero expresar pero que no me atrevo porque no sé quién me está vigilando, no sé quién puede denunciarme o como dicen los cubanos, quién puede echarme para adelante, quién puede... Claro. Entonces uno dice, wow, es triste que aún con todo lo que ha ocurrido, la gente sigue teniendo miedo, la gente sigue sometida a pesar de todo esto. Entonces, bueno, vuelvo al punto inicial. ¿Qué ha cambiado y qué no? Pareciera que en algunos aspectos todo sigue igual. Sí, si tienes familia allá o simplemente te duele Venezuela, 3 reglas simples. Duda de lo que parezca demasiado perfecto. No te informes solo por TikTok o por WhatsApp. Separa las emociones de la información. Puedes sentirlo todo, pero igual verifica. Sí, y vas a hacerle un gran favor a tu entorno al no compartir informaciones que no estén verificadas. A esta fecha de hoy, 12 de enero de 2026, Venezuela está, yo diría que pausa es una palabra que bien le define, ¿no? Pausas que se levantan por momentos, el país avanza un poco, se mueve un poco y vuelve a ser nuevamente pausado. Una sacudida histórica encima es lo que tiene Venezuela en este momento. Con gestos que van solamente en esos gestos, porque concreto es muy poco, pero sin pruebas aún de un cambio real, de un cambio profundo al día de hoy. Aunque hay mucho por cambiar, pues parece que eso va a tomar más tiempo del que pensamos. Y todo ello
con algo que no se debe perder nunca, ¿no? La dignidad de la gente que ha resistido años. Sí, señor, qué capacidad de resistencia. Si la transición es real, se debe notar en los hechos más libertades, más instituciones, más verdad, menos miedo. Nosotros con este episodio lo que hemos querido es darle a usted un contexto de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Obviamente tenemos emociones, tenemos posiciones con respecto a todo esto, pero como este podcast es hecho de nosotros para ustedes, simplemente hemos querido tratarlo, manejarlo de manera informativa para dejarles saber más o menos cuál es la realidad de ese país que desde el día 3 de enero de 2026 pasó a otra etapa de su historia, a una historia accidentada, una historia larga y traumática la que ha vivido Venezuela. Pero bueno, esperemos que todo esto que está ocurriendo sea para el bien de la gente, del pueblo venezolano. Ese debe ser la transición, ¿no? La transición real. Real. Mucha gente me pregunta, ¿te vas a regresar a Venezuela? Bueno, tú sabes la respuesta, ¿no? Pero sí, pero no, ¿qué va? ya es mucho tiempo. Ya es mucho tiempo. Ya hay mucho tiempo, ya aquí de verdad nos acogieron bien, gracias. Claro, este país nos abrió las puertas de que llegamos, Nos cosas abrió que las agradecemos. puertas, sí. Yo entiendo, antes escuchaba a personas que tenían años viviendo acá y hablaban también de este país y uno decía, se quedaba así como que no era que dudara del por qué, pero ya luego que pasas tantos años acá, entiendes por qué hay gente que dice lo que dice y por qué tiene tanto que agradecerle a este país. A este país, sí. Amo Venezuela, amamos Venezuela, Claro. pero nuestra situación ya acá es de estabilidad, más bien de raíces echadas y de poder regresar a Venezuela. Claro que sí, a cada instante. ¿Cuándo no quieres tú regresar a tu país? ¿Cuándo no quieres ir a abrazar a quienes quieres, a quienes dejaste Y más allá? cuando tienes familia, ¿no? Sí, especialmente eso, especialmente por la familia. Poder ir a tu país sin preocupación alguna más allá de la normal, del mundo real, de tener el dinero para cubrirte el viaje, para poder compartir con tus seres queridos allá. Yo siento que hemos entrado en una etapa decisiva, hemos entrado en el principio de un renacimiento del país. O sea, apartemos lo político por un instante, apartemos el quién sí, el quién no, y fijémonos en que necesitamos de una vez por todas comenzar este proceso que tanta falta le hace a Venezuela, recuperarse, renacer. Y yo en lo particular estoy muy optimista. Si bien no pienso regresarme a Venezuela, estoy optimista. Siento que la cosa va a mejorar a nivel económico para el país y eso va a hacer que Venezuela vuelva a ser eso que siempre se ha dicho, que es una tierra de gracia, una tierra de bendiciones. Claro, siempre ve el rayito de luz al final. Al final de ese túnel ya estamos viendo el rayito de luz. Tú sabes que eso es una cosa que se ha hecho siempre, que los venezolanos tenemos esa esperanza siempre. Esa esperanza siempre. Esa fe. Sí, esa fe y ese optimismo, a veces como que en demasiado, digo yo. Digo, ese optimismo que a veces cuando la gente dice, bueno, ya veremos, ya vendrán tiempos mejores, ya. Eso es bueno, pero obviamente como todo, nada en exceso es bueno. Pero en este momento, eso que pienso yo y que piensa alguna gente hay que dejarlo a un lado, porque este es el momento, este es el preciso instante para el optimismo. Para el optimismo y las manos a la obra. Correcto. Y comenzar de una vez por todas a vivir con la dualidad, es decir, que el gobierno haga lo que le tiene que hacer, que es que un país democrático, un país próspero, con políticas económicas de vanguardia, de avanzada, de desarrollo, y nosotros los venezolanos, todos, usted, yo y cada uno de nosotros, haciendo nuestro rol de ciudadanos, construyendo país con nuestro trabajo, con nuestra dedicación a lo que hacemos, con ese empeño por hacer las cosas bien y por construir una sociedad lo más cercano, lo más parecido a perfecta. Y cuando digo perfecta no me refiero a lo material o a una cosa bien bonita, no me refiero a que una sociedad que funcione como debe funcionar, donde cada ciudadano sepa que tiene derechos, pero que también tiene deberes, ¿okay? Un ciudadano que respete a su compatriota. Uh-huh. Y eso nos va a hacer una mejor sociedad. Cuando tienes una sociedad bien organizada, estructurada, el país va a estar mucho mejor, porque además eso es lo que tus hijos van a ver cuando nazcan, si es que no los tienes. Así que estoy optimista, yo pienso que van a venir grandes cosas para Venezuela. Así es, y así será. Con el favor de Dios, con la bendición de Dios. Esto se llama Nosotros. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts. Si quieres enviarnos un correo electrónico, nosotrospodcast, todo pegado, nosotrospodcast@icloud.com. Especialmente para eso está hecho ese correo electrónico. Nos pueden escribir. Queremos saber su punto de vista. Sí, queremos también su opinión. Nos gustaría leerlos, sobre todo a quienes no son venezolanos, que tienen una visión distinta a la nuestra del país. Entiendo que en algunos casos la tienen distorsionada, pudiera ser la palabra, por lo que ven, porque no es, por mucho que uno pueda leer sobre algo, no es igual vivirla que leerla. Pero nos interesa saber de ustedes, así que ya saben, nos pueden enviar un correo. También estamos compartiendo este episodio en YouTube. Ustedes pueden darle me gusta,
se pueden suscribir, es gratis, de las pocas cosas en la vida que son gratis. Y nada, pueden compartir el episodio, denle me gusta, de su opinión y nos encontramos en el próximo episodio. Señora, muchas gracias. La espero en el próximo episodio. Así será. Ha sido un placer compartir con usted una vez más. Bye. Un besote. Chao, bye, se cuidan.